Hola, ¿qué tal chicos y chicas? El día de hoy nos encontramos en nuestra clase de Ciencias Naturales y vamos a ver un tema muy interesante y es cómo se relacionan algunos seres vivos. ¿Listo? Vamos a dar como primera medida este concepto, el mutualismo. ¿Listo? El mutualismo es una forma de vida en la que dos especies que podrían vivir de manera independiente se unen permanente o esporádicamente y cada cual pone algo de su parte para la sobrevivencia de ambas. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy particular como estas pequeñas aves que encontramos acá y el venado. ¿Qué pasa con estas pequeñas aves? Estas pequeñas aves son animales que se alimentan de pequeños insectos, ¿listo? Los cuales son de gran importancia para su vitalidad. Y aquí encontramos este pequeño venado o este gran venado, el cual lo que hace es alimentarse de pastos. ¿Listo? ¿Ellos qué hacen? Trabajan en conjunto, ya sin perjudicarse uno al otro. ¿Y qué pasa? Esta ave se alimenta de los pequeños insectos que se puedan incrustar ya dentro de la piel del venado, los cuales para el venado vendrían siendo unas bacterias como pulgas, garrapatas o algún otro insecto, y lo que hace esta ave es alimentarse de ellos, ya, proveer alimento, pero al mismo tiempo para el venado lo que está es quitando o expulsando ya o eliminando esos parásitos de su cuerpo. Listo, de esta manera es como se presenta el mutualismo, ya, como su nombre le indica, se relacionan algunos animales dentro del reino de la naturaleza, en este caso el reino animal. Tenemos como segunda medida el comensalismo. Algunos seres vivos establecen relaciones simbióticas entre ellos para obtener algún beneficio. El comensalismo se da cuando un ser vivo obtiene beneficios de otro en tanto que el otro no resulta beneficiado ni perjudicado. Entonces aquí tenemos un dato muy importante, no se ve perjudicado. Y tenemos un ejemplo de un ave que construye sus nidos en un árbol, como los que tenemos acá. Un árbol es un ser vivo, ¿ya? Un árbol es una planta, un ser vivo. ¿Qué pasa? En este caso, un ave construye un nido para sus crías, para sus pequeños polluelos, pero no está perjudicando por ningún motivo el árbol, otro ser vivo. Entonces, esto es comensalismo, ¿ya? Cuando un ser vivo se beneficia de otro sin perjudicarlo en algún momento o en alguna etapa. Tenemos otra manera en la que se relacionan algunos seres vivos y es la depredación. Es un tipo de relación interespecífica que consiste en la caza y muerte que sufren algunas especies, en este caso las presas. ¿Quiénes son las presas? Aquellos animales que están por debajo de la cadena alimenticia, que lo vamos a ver un poco más adelante, de otros. ¿Listo? Estos son llamados depredadores o predadores. Entonces tenemos que por encima encontramos los depredadores y por debajo encontramos los animales, ¿ya? Los cuales son, valga la redundancia, comidos por estos animales, ¿vale? Un mismo individuo que puede ser depredador de uno o presa de otros. Entonces recordemos que la cadena alimenticia no tiene un fin en específico. ¿Por qué? Porque para unos el ratón, ¿ya? Para algunos el ratón ve al águila como un depredador, ¿listo? Pero un ejemplo, el hongo llega en algún momento a tener en este caso es un búho, perdón, como, no como depredador, sino que lo ve como presa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el búho fallece y entra en su estado de descomposición, pasa de ser depredador a ser una víctima más. Vamos como siguiente medida lo que es el parasitismo. El parasitismo es el tipo de asociación y el modo de vista propios de los parásitos.
estos organismos viven viven a costa de otras especies. Ojo, viven a costa de otras especies, es decir, se alimentan ya gracias a otro, de los cuales se alimentan sin llegar a matarlas. Entonces tengo un ejemplo muy específico y lo vemos en nuestro cuerpo todos los días y son los ácaros. Los ácaros son pequeños parásitos que se alojan en nuestra piel, y hablo de nuestra porque los humanos también tenemos ácaros, y lo que ellos hacen es alimentarse de las células muertas o secreciones. ¿Qué son las células muertas? Nuestra piel. ¿Listo? Nuestra piel tiene un periodo en el cual ya fallecen esas células y se regeneran. Ya no lo vemos nosotros a simple vista, pero esa piel de nosotros, ya esas células muertas que van quedando, los ácaros, estos pequeños parásitos, se alimentan de ella. En algunos casos, en algunos casos, no llegan a causar daños riesgosos para nosotros, ¿listo? Sin embargo, es de mucho cuidado estos pequeños parásitos. Tenemos como siguiente medida lo que es la competencia. Y la competencia es la interacción que se produce, ojo, cuando individuos de distintas especies, entonces me gustaría ser muy claro con esta palabra, distintas especies se disputan ya de los recursos de un ecosistema. Por ejemplo, aquí tenemos una hiena, lo que es una hiena y un león. Son animales carnívoros, listo, conviven en un mismo hábitat, ya en las sabanas. Pero ¿qué es lo que pasa? Ambos tienen un mismo objetivo y es alimentarse de animales. ¿Por qué? Porque a pesar de que la hiena, este pequeño animal que tenemos acá, es un animal que se alimenta de carroña, también es un animal que caza. Se han visto como algunas hienas, como ellas trabajan también en conjunto, como los leones, se alimentan de cebras, ya se alimentan de animales como el ñiu, ya que es una especie de una especie similar a la vaca, listo. Como también encontramos estos animales como las hienas que trabajan en conjunto alimentarse de estos leones cuando los encuentran solos. Listo, chicos, entonces, ¿qué es la competencia cuando dos animales o dos especies de distintos características ya tienen que convivir, pero al mismo tiempo tienen una competencia por alimentarse de otro ser vivo? Tenemos ahora lo que son animales carroñeros. Los animales carroñeros, o también conocidos como necrófago, es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su caza. Los carroñeros son útiles para el ecosistema al eliminar restos orgánicos y contribuir en su reciclaje. ¿Qué quiere decir todo esto último que acabé de mencionar con contribuir en el reciclaje? Debido a que estos animales que pasan de estar vivos a estar muertos, por ejemplo, una cebra que fue matada por un león, ¿listo? Los leones siempre dejan ciertos residuos ahí, no se comen en su totalidad o incluso los huesos casi nunca se los comen. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos animales carroñeros, como el buitre, como la hiena, ¿ya? Como los perros salvajes, lo que hacen es alimentarse de estos pequeños residuos que han quedado, ¿listo? Y acaban, en este caso como nos lo dice, reciclan todos esos pequeños residuos hasta dejar solamente los huesos o algunos huesos, ¿ya? De esta manera no entra en un estado de descomposición. ¿Por qué? Porque lo que se descompone es la carne. ¿Listo, chicos? Ahora bien, vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual ya hemos venido hablando incluso la semana pasada con lo que era la guía de aprendizaje, la guía de fortalecimiento y mejoramiento, y es la cadena alimenticia. Entonces aquí
tenemos un concepto de qué es una cadena alimenticia. ¿Listo? La cadena alimenticia, cadena trófica, señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Un ser vivo se alimenta del que lo procede en la cadena y a la vez es comido por el que le sigue. Entonces aquí tengo una imagen, miremos acá. Tenemos una pequeña cadena alimenticia, ¿listo? Y tenemos como primer medida la fotosíntesis, el cual las plantas se alimentan de ella. Recuerde que la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas crecen, pero a la vez nos beneficia a nosotros oxígeno. ¿Listo? Entonces ya tenemos un productor. ¿Por qué? Porque las plantas producen alimentos a un consumidor primario. En este caso, el consumidor primario es el conejo, el cual se alimenta de las plantas. Luego tenemos un consumidor secundario, que es este que encontramos acá. Este consumidor secundario lo que hace es alimentarse del consumidor primario, listo, en este caso el conejo, el cual se alimentó de las plantas que encontramos acá. Y por último encontramos un consumidor terciario, que es esta águila que encontramos acá, la cual se alimenta de la serpiente, es decir, el consumidor. Entonces, por eso lo llamamos cadena alimenticia, porque es una cadena. Ahora bien, podemos encontrar, por ejemplo, en algunos tipos de cadena alimenticia, los hongos. Listo, que los podemos encontrar, digamos que aquí. Listo, voy a hacer un pequeño dibujito. Ok. Los hongos lo que hacen es alimentarse en el momento de que el águila llega a una muerte o a un ciclo final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las águilas, al descomponerse, lo que brindan es energía o alimento a los hongos. Ahora bien, vamos a conocer entonces unos conceptos básicos, los cuales son necesarios para poder comprender un poco más la cadena alimenticia, ¿listo? Y son los conceptos que mencioné anterior como consumidor terciario, secundario, primario, productor. Entonces vamos a analizar. ¿Quiénes son los productores? Son aquellas especies, básicamente las plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. ¿Por qué son productores? Porque la planta no necesita ir a buscar otro animal o otro ser vivo para alimentarse. Ellas buscan su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? A través del sol. ¿Perjudica a algún ser vivo? No. Ahora bien, tenemos los consumidores de primer orden o los consumidores primarios, y son aquellos que su alimentación es basada en plantas, es decir, herbívoros. Entonces aquí tenemos el consumidor primario. ¿Quién vendría siendo? Este pequeño animal que encontramos acá, el conejo. Este vendría siendo el consumidor primario o de primer orden. Es un animal que se alimenta de las plantas. Y por otra parte tenemos el consumidor de segundo orden, también denominados secundarios, ¿listo? O a veces también por allí mismo podemos encontrar el consumidor terciario, ¿ya? Y que son especies carnívoras, ¿listo? Es decir, que se alimentan de otros animales. En estos conceptos no aparece no menciono ya los consumidores terciarios o de segundo orden o de tercer orden, porque básicamente vendrían siendo animales que se alimentan de carne, ¿listo? Entonces, para no repetir lo mismo, vamos a dejarlo así, consumidores de segundo orden. ¿Por qué? Porque como vemos bien, los de segundo orden y podríamos decir los terciarios se alimentan de carne, ¿vale? Y por último tenemos los descomponedores, que son aquellas especies que se encargan de que los restos de otros eslabones, es decir, otros animales, pasen a formar parte del suelo. En este momento, en este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos de vegetales y animales. Entonces, miren, en este caso,
caso muy particular, los gusanos. Los gusanos son animales que se alimentan de todos los desechos, no solamente de animales, sino de algunas plantas, en el momento de su descomposición. Cuando un ser vivo se descompone, sencillo, cuando murió. ¿Por qué? Porque sus células ya no están vivas, ¿listo? Mueren automáticamente en el momento en el que fallece. Sus células, valga la redundancia, mueren, ¿ya? Y entra en un estado de descomposición. ¿Vale, chicos? Entonces, de esta manera es que podemos comprender lo que es una cadena alimenticia, ¿vale? Sin embargo, recuerda que tenemos un horario en el cual vamos a hablar de este tema, despejando dudas e inquietudes. Recuerda la importancia de ver el video, ¿listo? Para poder llegar con dudas. Chicos, les deseo y chicas, les deseo un excelente día. Les deseo muchas bendiciones y cuídense mucho.